Continuamos en Embajada y Embajadores con el embajador Milos Alcalay, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores y nuestro embajador en Naciones Unidas. Embajador Alcalay, usted nos hablaba de la diplomacia bilateral, multilateral, de las organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales. De las gubernamentales, ¿cuáles serían las más importantes en un estado como Venezuela? Bueno, yo diría que hay, de nuevo, vamos de lo general a lo particular. La primera y principal es, sin lugar a dudas, el sistema onusiano, el sistema Naciones Unidas y todo lo que significa formar parte de Naciones Unidas. Eso significa cumplir con los mandatos, cumplir con nuestras obligaciones presupuestarias, cumplir con todo lo que la presencia en las comisiones, en los consejos que tiene que ver y tener un papel activo en base a la Carta de Naciones Unidas y en base a los principios. De manera que yo creo que las Naciones Unidas, todos los temas del mundo pasan de una o de otra forma dentro de las Naciones Unidas. Ahí están las agencias especializadas. Ahí están las agencias especializadas, ahí están también todo lo que es el sistema que tiene que ver con la educación, la ciencia y la cultura UNESCO, la FAO, de alimentación, la Organización Mundial de la Salud, dispersa en varias ciudades, en Ginebra, en Roma, en Viena, pero fundamentalmente es en Naciones Unidas, en Nueva York, en donde todos estos temas se van a tocar. Son los jefes de Estado, normalmente, que se reúnen al inicio de cada sesión, los que determinan cuál va a ser la agenda durante todo ese año. Venezuela ha estado en la Asamblea General permanentemente, pero en el Consejo de Seguridad, ¿cuántas veces ha estado Venezuela o en qué ocasiones? A Venezuela le ha tocado diversas ocasiones estar en el Consejo de Seguridad. Habrán sido unas 4 veces, hemos estado en diversas oportunidades. Estuvo uno de los miembros muy activos, fue Diego Arias, que no solamente fue miembro del Consejo de Seguridad, sino que participó muy activamente. Estuvo Adolfo Tallardá también, con Salvi. Hemos tenido también durante este gobierno, estuvo Rafael Ramírez en la parte inicial como miembro del Consejo de Seguridad. Pero además de eso, Venezuela ha sido muy activo en varios temas. A mí me correspondió presidir el Grupo de los 77, que reúne a 134 países en desarrollo, y nos tocó a Venezuela en el año 2004 el presidir paralelamente, son 192 países en Naciones Unidas, y nosotros tuvimos la coordinación de 134 países. Yo pude seguir con mucha emoción los pasos de un diplomático de lujo, Manuel Pérez Guerrero, que fue el primer presidente venezolano del Grupo de los 77. Compañero de Pérez Alfonso en la creación de la OPEP, Compañero de ¿no? Pérez Alfonso, pero además en Ginebra, en la ciudad donde tú has estado como diplomático, es reconocido por todo su papel en la UNCTAD, en la CNUSED, y todo lo que significó. En base a eso, ese desarrollo de los países del tercer mundo y la búsqueda de una posición común en el aspecto económico y social, la que posteriormente lo llevó a presidir el Grupo de los 77 en Nueva York. Cuando usted menciona Ginebra, ¿por qué se llama Oficina Europea de las Naciones Unidas? Bueno, porque efectivamente cuando se creó la Sociedad de Naciones, toda la base de lo que hoy son las Naciones Unidas se concentró en Ginebra, con esas edificaciones fabulosas que albergaron y que siguen albergando. Palais Wilson todavía existe. Todavía existe, ahí está el Alto Comisionado de Derechos Humanos también, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, el 6R, que no forma parte del sistema onusiano, pero que tiene el Instituto Internacional de Telecomunicaciones. Pero cuando la Sociedad de Naciones Unidas, por todo lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, se vio la necesidad de dar un paso más allá y fundamentar la creación de la Organización de Naciones Unidas, en San Francisco, en el año 45, se vota por un nuevo organismo internacional, y es en Nueva York en donde se va a establecer la sede. Y esa sede en Nueva York, en ese imponente edificio, que ahora estamos en un segundo edificio de Naciones Unidas, es donde se concentran todos los altos representantes de los gobiernos, de los estados, pero además de los organismos gubernamentales o no gubernamentales que hacen vida en ese gran edificio. Uno de los elementos que creo que para el siglo XXI ha
dado un aporte fundamental, es la definición del segundo milenio, todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto es sumamente importante porque es definir cuál es la contribución que deben dar los gobiernos y los estados en base a compromisos adquiridos cada uno de ellos, en el tema de la vivienda, en el tema de la salud, en el tema del agua potable, en todos los temas que se han determinado como objetivos del desarrollo sostenible, que es, independientemente, a veces se critica que las Naciones Unidas no han actuado aquí o allá, pero esos objetivos de desarrollo sostenible es lo que nos va a dar la base de un mundo mejor. En unos minutos, el papel del protocolo y el ceremonial dentro de la vida diplomática y los organismos internacionales. Bueno, decía Confucio que el protocolo es el humo de la confianza y de la amistad. Y uno de los temas fundamentales que puede dar el protocolo es que cada uno se sienta donde le corresponde de acuerdo a las reglas y de acuerdo a las comunidades. De manera que el protocolo es sumamente importante porque te permite saber cuáles son las reglas del juego. Cuál es la precedencia, esa presencia tiene que ver en algunos casos con la presentación de credenciales, en otras oportunidades alfabéticas, sorteando cuál es la letra con la cual se comienza a rotar en las Naciones Unidas. En todo caso, el protocolo como arte, como ciencia, es el que ayuda a desarrollar la diplomacia y te permite que cada uno se sienta, como decía Confucio, cómodo, se sienta bien ubicado y pueda proyectar las bases que tiene que hacer como representante plenipotenciario o como diplomático de uno u otro gobierno. Es una oportunidad de conversar con un embajador de carrera sobre todos estos aspectos de la vida diplomática y el derecho internacional. En la última parte vamos a hablar de temas ya presentes, sobre todo porque el doctor Milos Alcalay, embajador, es participante de varias instituciones que tienen celebraciones en la ocasión del Estado de Israel. Ya regresamos.